Voy a invitarlos a que iniciemos orando. Oremos juntos por este servidor suyo, para que el Señor tenga misericordia de mí, que tenga misericordia también de ustedes y les permita por su gracia escuchar hoy su voz. Oremos. Padre bueno, gracias porque Tú nos permites mediante el misterio y el ministerio de la predicación escuchar tu voz. Es algo maravilloso, Señor, que a veces no comprendemos. Hoy venimos como tu pueblo a escucharte a ti. Háblanos, confróntanos, cambia nuestra manera de pensar para que así cambie nuestra manera de vivir. Que nuestra mentalidad esté regida por tu palabra, por tu reino, más que por lo que nosotros escuchamos en este reino humano y terrenal. Te bendecimos, Señor, te honramos. Amén. Amén. Los invito para que abran sus Biblias en el libro de Mateo y vayan al capítulo 19. La historia del joven rico. Mateo 19, versículos del 16 al 30. Si ya está ahí, yo lo invito a que tenga su Biblia todo el tiempo mientras que yo estoy predicando, allí abierta. Yo voy a ir relatando la historia del joven rico y vamos a ir comentando algunas cosas. Yo le invito a que usted con toda libertad, si siente que me he salido del texto, he dicho alguna cosa que no está en el texto, dígame hereje o alguna cosa y yo paro y con mucho gusto volvemos a empezar. Pero acompáñenme ustedes, no traguen entero, sigan la lectura de la palabra. Nuestra manera de pensar determina nuestra forma de gastar. Lo digo de otra forma, nuestras convicciones moldean nuestras ambiciones. Vuelvo y lo repito, nuestra manera de pensar determina nuestra manera de gastar. Nuestras convicciones moldean nuestras ambiciones. Lo que es más importante para nosotros, en eso invertimos nuestro tiempo, dinero y talento. Piensen ustedes, por ejemplo, para una persona que la belleza es lo más importante, ¿en qué va a invertir su dinero? ¿En qué? En cirugías, en Medicaid, yo no sé si en cosméticos, en gimnasio. Los hombres también invertimos en belleza. Si lo más importante para mí es la familia, si dentro de mi manera de pensar lo más importante es la familia, ¿en qué es lo que más voy a invertir? En vacaciones para pasar tiempo con mis hijos, en tiempo con mis hijos, con mi familia, en una buena casa. Si lo más importante es la comodidad, la tranquilidad, compramos un buen sillón, un buen televisor, algo que nos permita vivir cómodos, tranquilos, carro, casa, beca. Ojo, porque lo que determina nuestra manera de pensar como cristianos debería ser el Evangelio. El Evangelio debería tener el poder de transformar nuestra manera de pensar y así de transformar nuestra manera de gastar. Sin embargo, con mucha frecuencia yo me encuentro con que nosotros como evangélicos, como cristianos, no pensamos de una manera muy distinta a como piensa el mundo circundante. Nosotros tenemos una cosmovisión que está menos marcada por la Biblia y más marcada por el mundo circundante. Para que me explique un poco mejor, déjenme darle algunos ejemplos. Por ejemplo, yo no sé cuántos de ustedes son seducidos continuamente por frases como: si la tienes, si la tienes, lo tienes. Muy bien, del éxito. Parece que aquí no hay compradores del éxito. O hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás existe Mastercard. O terminamos votando por quien ofrece prosperidad para todos y endeudados con almacenes que nos fían porque confían en nosotros. Y es muy posible que mientras que yo estoy hablando acá,
su conciencia le esté diciendo, como diría David Ospina, tú, tranquilo, que yo no soy ningún materialista interesado. Y podríamos estar diciendo, como el saliente presidente, tal consumismo no existe, pero yo me veo moralmente impedido para dejar de decirles que su dinero y mi dinero puede estar en el lugar equivocado. Sí, nuestro dinero, nuestro corazón, nuestras ambiciones pueden estar en el lugar equivocado. Y pueden estar en el lugar equivocado gracias a que estamos dejando que nuestra mentalidad sea moldeada por el comercio, por las series que vemos, por lo que hay en nuestro entorno, más que por lo que hay en la palabra. Por eso yo quiero invitarlo hoy a que acompañemos a Jesús de camino a Jerusalén, como si fuéramos sus discípulos, y nos encontremos con ese joven rico que todos en algún momento hemos escuchado, pero que mientras que nos escuchamos, nos encontramos con este hombre y acompañamos a nuestro Maestro Jesús de camino a Jerusalén. Dejemos que sus palabras traten de moldear nuestra cosmovisión. Hoy quiero invitarle a mí a dejar que este texto del joven rico cambie nuestra manera de pensar, para que cambiemos nuestra manera de gastar. Que este texto moldee nuestras convicciones, moldee nuestra cosmovisión, para que así nuestra ambición sea moldeada. Cuenta la historia que el maestro iba con sus discípulos camino a Jerusalén y sucedió que un joven, una persona, se le acerca y le pregunta: maestro bueno, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? Jesús se voltea y le pregunta: ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Respondió Jesús: solamente hay uno bueno. Si quieres entrar en la vida, pues ya sabes, obedece los mandamientos. ¿Cuáles?, le preguntó el joven, el hombre. Jesús le contestó: no mates, no cometas adulterio, no robes, no prestes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos estos sí los he cumplido. Escucha la respuesta del joven: todos estos los he cumplido. Sacó pecho y todo. ¿Qué más me hace falta? Cambio de cosmovisión número uno al que yo quiero invitarlo hoy. Escúcheme bien. Para obtener la vida eterna, no basta con ser bueno. Debes ser perfecto. Para obtener la vida eterna, no basta con ser bueno. Debes ser perfecto. Antes de que de pronto me tilde de hereje, como yo le di el permiso al principio, por favor escúcheme bien hasta el final para que no sienta que estoy predicando un evangelio por las obras. Note que la conversación del joven rico la está metiendo dentro del término de lo que es bueno. Maestro bueno, ¿qué bueno tengo que hacer? Jesús no deja la conversación en términos de lo que es bueno, sino que sube el nivel de la conversación a lo que es perfecto. Lo primero que Jesús le responde es: ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Si bueno solo hay uno, y presenta al único que es perfecto. Cuando Jesús le dice cumple con los mandamientos y el joven rico le dice yo ya he cumplido con los mandamientos, la pregunta del joven evidencia no solamente una pretensión de bondad, una pretensión de piedad, de yo ya los he cumplido todos, sino que también evidencia que en su corazón hay ausencia de algo. Aunque yo me la he pasado toda la vida cumpliendo con estos mandamientos, siento que todavía me falta algo, no sé qué es. ¿Qué más debo hacer? Hay algo que me hace falta. Y la respuesta de Jesús inmediatamente es: si quieres, ¿qué? Si quieres ser perfecto. Si
si quieres ser perfecto. Y la palabra perfecto aquí es una palabra que solamente aparece 2 veces en Mateo. Aparece aquí en Mateo 5:48, cuando Jesús le dice a sus discípulos, está hablando en el Sermón del Monte: amen a sus enemigos, perdónenlos, libérenlos de esa carga, amen a sus enemigos, porque así van a ser perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto. En ambos casos, el término perfecto está siendo utilizado como el cumplimiento completo de la ley. En ambos casos implica renunciar a algo que es valioso, como vamos a ver más adelante en el caso del joven rico. En el caso de Mateo 5:48 está diciendo: renuncie a algo que es importante, a ese tesoro que usted ha guardado allí, que es el rencor contra su enemigo. Renuncia a eso para que usted pueda cumplir de manera perfecta la ley como su Padre, para que pueda llegar a ser perfecto como su Padre. Y noten una cosa: Jesús no le dice, si quieres entrar a la vida eterna, haz la oración de fe y nos vemos en el cielo. Jesús lo primero que le dice es: cumple los mandamientos, tienes que ser obediente, tienes que vivir conforme a estos mandamientos. El joven rico muy posiblemente encarna a todos aquellos que en nuestra sociedad actual pretenden ganarse la vida eterna por ser buenos. Yo no sé si alguna vez ustedes les han preguntado o les han dicho: bueno, pero es que yo no mato a nadie, yo no robo, yo no hago nada malo, ¿por qué yo me tendría que condenar? La respuesta, en palabras más, palabras menos, es: para tener la vida eterna no basta con ser bueno, necesitas ser perfecto. Número 2, para ser perfecto debes amar más a Dios y a tu prójimo que a tus posesiones. Repito: para ser perfecto debes amar más a Dios y a tu prójimo que a tus posesiones. Jesús le responde al joven rico algo que da directo en el corazón de este hombre. Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Luego ven y sígueme. La invitación de Jesús lleva al joven rico a entender cuál es su tesoro más preciado, qué es lo que tiene en el corazón, cuál es su ambición, cuál es la cosa qué es la cosa que atesora allí en su corazón. Y la invitación de Jesús lo lleva a decir: necesitas renunciar a eso. Hay una pregunta: ¿a qué lo está invitando Jesús? ¿A amar a su prójimo o a amar a Dios? Yo creo que ambas. Por un lado, noten que los mandamientos que Jesús ha mencionado son los mandamientos que tienen que ver con el amor al prójimo. No mates, no cometas adulterio, no robes, no prestes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y cierra Mateo incluyendo esto, que no lo incluyen los otros 2 evangelistas: ama a tu prójimo como a ti mismo. Parte de lo que Jesús le está diciendo es: el amor que tú tienes por tu prójimo es incompleto. Para amar de manera perfecta a tu prójimo necesitas desprenderte de lo que tienes, de lo que es tu tesoro, y dárselo. Amén. Necesitas desprenderte de tu tesoro para bendecir a los menos favorecidos, a los más necesitados. Pero aparte de esto, parte de lo que Jesús puede estarle diciendo es: así como sientes que ya estás cumpliendo con la parte del decálogo de los 10 mandamientos que tiene que ver con el amor al prójimo, te recuerdo que no estás cumpliendo la parte del decálogo que tiene que ver con el amor a Dios. No estás amando a Dios por sobre todas las cosas. Tienes que amar a Dios por encima de todas las cosas. El joven rico saltó de alegría y dijo: esto era lo que me estaba faltando. Gracias, Jesús, porque tú fuiste capaz de encontrar lo que hay en mi corazón y ahora estoy feliz, me libero de todas estas cosas y puedo seguirte a ti.
puedo demostrar mi amor perfecto por mi prójimo y por ti. El joven rico se fue entristecido. Las palabras de Mateo llenan de color la imagen de esta escena. El cielo se pone gris. La cara del joven rico, que llegaba con grande ambición y deseo de mostrar su bondad ante Jesús, ante el Maestro del que todos están hablando, ahora se ve demacrada y vuelve desanimado, porque la razón: era poseedor de muchas posesiones, era muy rico. Las palabras de Jesús sorprenden aún más a sus oyentes. Su audiencia queda sorprendida porque Jesús dijo: les aseguro que es difícil. Y si usted tiene su Biblia allí y cree un poco en este servidor suyo, yo le invitaría a que pusiera ahí enfrente o encima de ese difícil la palabra imposible. Es imposible para un rico entrar en el reino de los cielos. Y se lo digo porque esta palabrita que está detrás de la traducción difícil en español aparece solamente 3 veces en el Nuevo Testamento. Pregunta: ¿cuántas veces aparece el relato del joven rico en el Nuevo Testamento? Es una pregunta para que respondan. Mientras tanto yo tomo agua. Muy bien, aparece 3 veces. Las únicas 3 veces que aparece esta palabra en el Nuevo Testamento está en los 3 relatos del joven rico. En los 3 relatos es traducida como difícilmente, o es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Sin embargo, si uno mira la misma palabra utilizada en un contexto no bíblico, fuera de la Biblia, esa misma palabra casi siempre se utiliza para decir algo que es imposible. Y si usted no me cree todavía, mire lo que va a decir Jesús a continuación: les aseguro que es más fácil para un camello entrar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Y es muy chistoso lo que nosotros como cristianos a través de la historia hemos hecho con este texto para acomodarlo y no dejarlo decir lo que dice realmente. Yo no sé si ustedes en algún momento han escuchado la interpretación que lo que Jesús está diciendo allí es porque en el lugar del Medio Oriente, en el tiempo de Jesús, había un lugar, una puerta muy estrecha que se llamaba Ojo de la Aguja, y las personas tenían que pasar por allí con sus camellos y era muy complicado pasar por allí. Si lo han escuchado, por favor no juzguen a la persona que lo dijo, seguramente lo escuchó o lo leyó de un comentario bíblico. Sin embargo, déjenme decirles, no hay ninguna prueba histórica, no hay ninguna certidumbre de que ese sitio alguna vez haya existido. De hecho, en lo que uno puede leer de lectura del primer siglo, nadie menciona una tal puerta que se llama Ojo de la Aguja. Lo que Jesús está tratando de hacer, que yo me aseguro, y estoy casi seguro que la gente que estaba escuchando en ese momento pudo haberse hasta reír, es presentar una ironía, presentar al animal más grande conocido en ese momento por los oyentes, pasando por el orificio más pequeño que había en ese entonces. Si ustedes no me creen, miren, o bueno, no tienen que mirarlo, pero apunten ahí lo que Jesús dice en Mateo 23, versículo 24. Cuando está hablando de los fariseos, Jesús utiliza otra vez una imagen similar y está diciéndoles: ustedes están ciegos, ustedes cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Y nuevamente la imagen es irónica, y yo me imagino que hasta tiene un cierto grado de humor para las personas que lo están escuchando. Imagínese usted tratando de colar allí el jugo, el mosquito, y logra colarlo, pero se traga el camello. Yo no sé si en el zoológico de aquí de Pereira hay camellos.
Yo no había visto nunca, tuve la oportunidad de ver un camello, es un animal gigantesco, uno se lo imagina un poquito más pequeño, pero las jorobas son grandísimas. Lo que Jesús está diciendo es una ironía para presentarnos la imposibilidad de que un rico, de una persona que tiene su tesoro puesto en las cosas materiales, entre en el reino de los cielos. Pero ojo, el desconcierto que genera esto en sus discípulos es grande. Noten las palabras que Mateo escoge. Cuando Jesús dice esto, los discípulos quedaron, versículo 25, desconcertados. Los discípulos quedaron desconcertados. ¿Y cuál es la razón por la que los discípulos quedan desconcertados? Déjenme les explico rápidamente. La concepción que tiene un judío promedio del siglo I acerca de las riquezas en manos de personas judías, de personas bondadosas que cumplen la ley, es: las riquezas son el fruto de la bondad de Dios. Si una persona es rica y si una persona obedece la ley, como este joven nos había mostrado, esa persona necesariamente es una persona piadosa, es una persona que merece la entrada al reino de los cielos, que merece la entrada a la vida eterna, es una persona que goza del favor de Dios. ¿Y de dónde habían adquirido esos los discípulos y las personas judías del primer siglo esa cosmovisión? De los maestros de la ley, que, como bien hacen hoy los profetas y los apóstoles de enlace, tergiversaban el Antiguo Testamento para evidenciar o para editar un poquito la cosa y mostrar aquellos textos de Deuteronomio donde Dios dice que prosperará al pueblo, aquellos textos como el texto de Job, donde presentan a Job como un hombre bondadoso, un hombre piadoso y que por eso tiene mucha riqueza, como el texto regla para pensar: si usted hace bien las cosas, si usted es obediente, Dios tiene que bendecirlo. ¿Por qué hacían eso los maestros de la ley? Si usted quiera, porque ahí en su texto, en sus apuntes, Lucas 16, 14. Yo se lo voy a leer, no lo tiene que buscar. Los maestros de la ley, los fariseos, oían todo lo que Jesús hablaba. Estaba hablando acerca del dinero, Lucas 16, 14, y se burlaban de él porque les encantaba el dinero. Aparentemente los maestros de la ley del primer siglo no se diferenciaban mucho de muchos de los pastores reconocidos hoy, a quienes les encanta. El desconcierto de los apóstoles es grande, porque Jesús les está cambiando su manera de pensar y les está diciendo: el reino de los cielos no es ni de los que se sienten muy piadosos como los fariseos o como este joven rico, ni de los que supuestamente gozan del favor de Dios por todas sus posesiones. Desconcertados los apóstoles, los discípulos preguntaron: y en este caso, ¿quién podrá salvarse? Si no se pueden salvar los que se sienten muy piadosos y los que gozan del favor de Dios, entonces ¿quién podrá salvarse? En palabras de Chespirito, ahora ¿quién podrá defendernos? Y escuchen muy bien las palabras de Jesús, porque este es el punto clave de todo el asunto. Esto es parte de lo que es clave. Y si usted siente que es una persona adinerada y siente que parte de las palabras que yo he estado diciendo aquí pueden ofender mucho de su cosmovisión de vida, de sus ambiciones, por favor, escuche esto. Jesús responde: para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Nuestra salvación, nuestra entrada a la vida eterna, nuestra entrada al reino de los cielos no se basa en lo que nosotros podamos hacer. Si yo les he dicho tenemos que ser perfectos, es porque sí, tenemos que ser perfectos.
Tenemos que ser perfectos. Si yo les he dicho, tenemos que amar a nuestro prójimo y amar a Dios por encima de todas las cosas, más que a nuestras posesiones, porque sí, tenemos que hacerlo. Pero esto no depende de nuestra bondad y de nuestra capacidad de llegar a ser perfectos. Esto depende del gran poder, del único que puede hacer lo que ninguno de nosotros puede hacer. Amén. El Dios de los imposibles puede hacer lo posible. Pero eso, mis queridos hermanos, no implica que debamos bajar la vara de la exigencia. No implica que entonces, porque la entrada al reino de los cielos es por gracia y por fe, como nosotros, buenos protestantes, lo afirmamos, eso no implica que nuestro compromiso moral, que nuestro compromiso con el amor al prójimo, con el amor a Dios de manera perfecta, esté abolido. No implica que nosotros, porque somos salvos por gracia, ya no tenemos que hacer nada más. Lo que implica la gracia no es el relajo del cristiano. La gracia te capacita para llegar a ser perfectos, porque entramos al reino de los cielos, entramos a la presencia de Dios no por ser buenos, no porque hicimos algunas buenas obras. Entramos a la presencia de Dios porque llegamos a ser perfectos tal como Él es. Amén. Porque en su proceso, en el proceso en el que Él nos tiene, Amén. Él nos va perfeccionando y nos va puliendo para que día a día podamos parecernos más a Él. Si usted está luchando hoy con algo de lo que yo he venido tratando de desenmascarar, con el consumismo, con la ambición, con el sueño de ser rico, de tener la mansión que siempre había soñado para que los niños corran por todas partes, al frente del mar, con una deliciosa limonada, tranquilos y sabiendo que nada, que ningún almacén está encima de nosotros cobrándonos lo que le quedamos de bien. Tenemos el Mercedes-Benz parqueado en nuestros... Si usted es parte de los que de pronto ha sentido que esos sueños, que esas ambiciones son confrontadas por la palabra de Dios, yo lo animo a que se diga a usted mismo: tranquilo, estoy en proceso. Aunque la exigencia es muy alta, yo sé que mi Dios es superior. Y si yo le he entregado a Él el reinado de mi vida, si yo he decidido seguirlo, sé que estoy en proceso. Sé que algún día llegaré a tener la capacidad de desprenderme de todo lo que tengo. Renunciar a todo lo que tengo por amor a Él y por amor a mi prójimo. Número 3. Para poder amar más a mi prójimo y a Dios que las cosas materiales, que a mis posesiones, necesitas cambiar de reino. Necesitas cambiar de reino. Continuamos con la historia y aparece Pedro, el discípulo latino, el que tiene más rápida la lengua que la mente. Pedro saca una de sus perlas, como siempre. Y yo no sé si ustedes de pronto en sus clases o en sus casas tenían ese personaje que era el bocón, el que siempre hablaba de más y uno le daba coba para que... Uno era el que tenía la pregunta, pero uno sabía que no le importaba embarrarla, entonces le daba hágale, haga usted la pregunta, así usted lo regaña. Lo hemos dejado todo por seguirte a ti. Escuchen lo conchudo que es Pedro. ¿Qué ganamos con esto? En buen español colombiano, ¿cómo voy yo ahí? Nosotros lo hemos dejado todo. ¿Cómo vamos ahí? ¿Cuál es nuestra parte? Y uno está esperando, yo creo que hasta el mismo Pedro está esperando que Jesús lo regañe, que Jesús saque otra de sus perlas y lo regañe, casi que lo vuelva a desenmascarar como Satanás detrás
Diciendo, sin embargo, nuevamente pasa algo que es sorprendente y algo que no esperamos. Jesús les dice a todos sus discípulos: les aseguro que a todos ustedes que han dejado todo por seguirme a mí, cuando esté en mi glorioso trono, se sentarán y gobernarán sobre Israel. Ustedes, mis queridos discípulos, son el nuevo liderazgo del nuevo reino. Lo que Jesús viene haciendo a través de todo este viaje desde hace unas páginas atrás de nuestra Biblia es cambiar la cosmovisión a sus discípulos acerca de lo que significa el reino de los cielos. Y una de las cosas más importantes que viene haciendo Jesús es cambiando la cosmovisión acerca de quién es primero y quién es más grande en el reino de los cielos. Miren unas páginas atrás, por ejemplo, en Mateo 18, la pregunta con la que inician algunos de sus discípulos es: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús subvierte los valores de la época y trae un niño pequeñito, lo sienta en sus piernas y le dice: el que quiera ser grande en mi reino tiene que hacerse como este pequeñito. Mateo 19 empieza con la discusión acerca del divorcio, y lo que Jesús está haciendo en esta discusión es resaltando el estatus de la mujer, el estatus que en el primer siglo era por debajeado, eran peor que los esclavos, y los esposos tenían la libertad de divorciarse de ellas y literalmente repudiarlas por simplemente haber dejado quemar unas tajadas. Imagínense cuántos divorcios habrían hoy. Pero Jesús subvierte y transforma la manera de pensar de los... Por favor, ahorita hablan de las tajadas quemadas. Jesús transforma la manera de pensar de los discípulos, presentando a la mujer como una con igual estatus al hombre. Continúa el camino y se encuentran allí nuevamente con los niños. Parece que no han aprendido la lección y Jesús vuelve y resalta: los niños son primero en mi reino. Los vulnerables, los necesitados, los despreciados de este mundo son primero en mi reino. Llega Jesús al encuentro con el joven rico, y a partir de allí usted va a notar que los capítulos siguientes van a tratar de terminar con una combinación de las palabras último y primero, resaltando nuevamente que todo lo que está haciendo Jesús a través de este viaje es cambiar el estatus del reino terrenal por el estatus del reino celestial que Él está estableciendo. Note cómo termina el capítulo 19. Los últimos, los primeros serán últimos, y muchos de los últimos serán primeros. Y usted nota que continúa, y el versículo 16 del capítulo 20 vuelve y termina con la misma frase. Así que, sí, vean ustedes, así que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Más adelante, por allá en el capítulo 20 también, versículo 27, Jesús termina diciéndoles a sus discípulos: el que quiera ser primero deberá ser el esclavo de los demás. Jesús está estableciendo un nuevo reino y está cambiando, está subvirtiendo los valores de ese reino terrenal en el que están los discípulos. Está diciéndoles: los que se creen los primeros, esos son los últimos. Pero si usted quiere ser el primero en este reino, usted debe ser un servidor de todo el resto. Los que se sienten muy bien por ser ricos y por tener supuestamente cumplidos ya los mandamientos, porque va a la iglesia presbiteriana con Bernante Pereira, da diezmo cada 8 días, lee la Biblia juiciosamente, porque no mata, no roba y no hace otras cosas malitas, esos
esos que se sienten muy tranquilos con su piedad personal, esos no son los primeros en mi reino. Los primeros en mi reino son los que han renunciado a todo por seguirme a mí, dice Jesús. Jesús está afirmando que Él ha venido para establecerse como rey. Y yo creo que continuamente los emperadores que persiguieron a los cristianos en el primer siglo, en los primeros siglos, entendieron mejor quién era Jesús que muchos de nosotros como cristianos. Ellos persiguieron a los seguidores de Jesús porque sabían que ellos estaban proclamando a un nuevo rey, porque sentían su trono debilitado por un nuevo rey. Herodes mismo entendió mejor que muchos de nosotros qué significa el Evangelio. El Evangelio no significa asistir a una iglesia. El Evangelio no es un cambio de religión. El Evangelio no es un cambio de actividad los domingos por la mañana. El Evangelio es un cambio de reyes, un cambio de reinado. Herodes entendió que su trono estaba en juego porque había nacido el verdadero rey. Hermanos, el señorío de Cristo, el reinado de Cristo sobre nuestras vidas determina que seamos o no hijos de Dios, determina que somos siervos de un Dios que se ha proclamado como rey o no somos siervos de Dios. Para obtener vida eterna no basta con hacer buenas cosas, necesitas ser perfecto. Para ser perfecto necesitas desprenderte de lo que tienes y amar a tu prójimo y a Dios por sobre todas las cosas. Para amar de esa manera necesitas cambiar de reino. No puedes seguir sumergido en la cosmovisión pagana disfrazada de valores culturales. No puedes seguir sumido en la manera de pensar de este mundo. No puedes seguir sucumbiendo ante las tentaciones de las outlets. No puedes seguir viendo tu manera de vivir de la misma forma en la que vive el resto del mundo. Necesitas cambiar de reino. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad para cambiar nuestras ambiciones. ¿Cuánto necesitamos hoy en el siglo XXI iglesias llenas de personas ambiciosas, pero que tengan su ambición puesta en el reino de los cielos y no en las cosas terrenales? ¿Cuánto necesitamos hoy de personas que estén ambicionando profundamente más almas para el Señor, ambicionando profundamente ser los promotores de una nueva cultura? ¿Cuánto necesitamos hoy personas que ambicionan e invierten todo lo que tienen en el reino de los cielos? Yo los invito a que terminemos orando y piensen en qué momento de ese proceso está usted. Un minutico para que usted se haga una pregunta sencilla. Pregúntese allí, ¿dónde está? ¿Dónde están puestas mis ambiciones? No piense en el de al lado, piense en un momento usted. ¿Qué es lo más importante para mí? ¿Qué es lo que más ambiciono? Y piense, ¿de dónde viene esa ambición? ¿Esa ambición proviene de mi contacto con el Evangelio? ¿O proviene de este mundo secularizado, consumista, ambicioso? Que Jesús hoy nos está invitando a cambiar nuestra cosmovisión para cambiar nuestra ambición.
visionar el reino de los cielos con todo lo que somos. Quiero invitar a que terminemos cantando esta canción, diciendo: Señor, yo quiero que tú seas mi máximo amor, mi máximo galardón, mi entrega total. Quiero entregarme por completo solo a ti. Quiero gastarme mi vida en ti. Máximo amor, mi historia y pasión, mi gran galardón, mi fuego interior, mi entrega total, mi agua y mi pan, mi corona es Jesús. Gastaré mi vida en él, mi triunfante cantaré. Cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Mi máximo amor, mi historia y pasión, mi gran galardón, mi fuego interior, mi entrega total, mi agua y mi pan, mi corona es Jesús. Gastaré mi vida en él, mi triunfante máximo amor. Gritaré en mi victoria, gritaré mi máxima gloria. Es Cristo mi Rey, es Cristo mi Rey. Hermanos, que el Señor oiga nuestra voz diciendo: gastaré mi vida en ti, que tú seas mi máxima victoria. El Señor los bendiga.